Una miqueta abans de començar, recordar-vos el que havia assenyalat ja abans Màrcia i una mica també per el tema dels continguts. En la pàgina web de l'Observatori, que com sabeu depèn del Vicerrectorat de Cultura i estem fent molta programació connectant la qüestió de la cultura en un sentit ample en les dinàmiques del desenvolupament i dels reptes del desenvolupament. No? En aquest sentit, pues, polititzant també la cultura, sabeu que ara mateix tenim un conseller de Cultura que parla de blanquejar-la, no? En cal, i no res, pues, només destacar-vos aquestes dues sessions que tenim pròximes, dimarts 6 de febrer, tractant de connectar aquesta visió històrica que també s'estava plantejant, una visió evolutiva, de dir què ha estat la gestió cultural, d'on venim, a on estem i cap a on anem, i en aquest sentit també fer el relleu generacional per a aprofitar aquestes lliçons des de l'experiència. La tindrem el dia 6 de febrer a les 6 hores, allà al Centre Cultural de la Nau, en l'aula magna, i el 29 de febrer, any bisiesto, tindrem també una altra sessió que també completarem en certa mesura els continguts de la sessió d'avui, perquè anem a parlar des de el territori, des de la ruralitat, estem acostumats a parlar de la cultura des de la cultura urbana i des de les ciutats, i com estem deixant-nos de costat a molta gent, però amb molt més territori, no? Que també, i moltes espècies, també tenim que eixir una miqueta de la lògica de jo mime conmigo i de l'espècie humana en si mateixa, quan veiem que precisament si connectem els reptes del desenvolupament està en el tema especista, no? I en el tema de les espècies i en el tema de què passa, podem viure aïllats de la resta de les espècies o som ecodependents, no? En aquest sentit, aleshores també aquest enfocament des del punt de vista del territori, des del punt de vista de l'ecologia, que sé que és un tema que a Pau també li agrada molt, el tenim ahí per a recordar-vos-lo. Després d'aquest spoiler de parlar del meu llibre, com deia Umbral, no? Ja donem pas a la taula. Tenim, no sé si teniu interès a partir de lo que ha estat la presentació de la taula prèvia, si voleu començar, alguna persona a prendre la paraula, si volíeu començar en alguna qüestió o si tirem línia directament per ordre físic i espacial. Com ho veu? Algú vol començar? Jo comentava també això, a mi m'has provocat un parell de qüestions, una que si voleu també podem, no sé, era per no dirigir la taula rodona i donar-li més un sentit de verso libre, no? De dir, de que com plantejareu al fil de lo que era la presentació prèvia, tant que havia fet Artur com jo crec que en to prou polemista, no? També que s'han plantejat en aquesta tessitura que plantejaven dels espais culturals, la gestió cultural, les polítiques culturals, la institucionalització de la cultura, la mercantilització de la cultura, l'anarquisme cultural, no? Des del punt de vista també de la necessitat d'empoderament de la ciutadania, no? I d'aquest pas d'un model de democratització cultural a un model de democràcia cultural, no? D'aquestes tensions que havíem vist també. No sé, comencem per Paco Cabanyés, que és cap de difusió cultural, didàctica i comunicació de l'ENNO, com molt bé ha comentat Pau abans, que han estat reconeguts com un dels museus de referència a nivell de tot el continent. Gràcies, Paco. Hola, buen día, buenos días. No voy a hablar de mi premio, porque pues estamos muy contentos, todavía nos estamos pellizcando, que te den el Oscar al Mujer Europeo del Año, pues es como que te den un Oscar a la mejor película. Calculo, pasaremos el testigo este mayo, pero por ahora estamos como aquello de metiéndonos todavía en el colchoncito del buen rollo y esas cosas, y nos ha ayudado a generar sobre todo mucha visibilidad institucional, que era alguna cosa que nosotros nos estábamos preguntando antes del premio. Dicho esto, dos cosas, yo voy a tirar tres cosas que creo que algunas llevaba preparadas y otras que me vienen a la mente en función de lo que hemos oído esta mañana. La primera, tenemos la sana costumbre, una sanísima costumbre, los que nos dedicamos a esto de la cultura, a tener cierto, como digo en valencià, desensís o nosa, desasosiego permanente.
eso es muy importante porque digo que es una sana costumbre, porque en estos momentos estamos preguntándonos que llevamos mucho tiempo programando para gente como nosotros. Y eso nos preocupa sanamente, porque al final casi toda la gente que entra por nuestros edificios es gente que tiene mucho que ver con nosotros. El libro del cual estaba comentando antes Tony va en la línea de que los programadores al final acaban buscando gente que se parece a sí misma cuando generamos actividades culturales. Entonces nos interesa y nos gusta mucho vernos como un poco de reflejados, ¿no? Y es sano, digo, porque eso también nos está generando desasosiego y nos genera cierta preocupación porque empezamos a pensar que con los edificios tan grandes que tenemos y el dinero que invertimos y la cantidad de cosas, del dinero que nos gastamos, si realmente estamos llegando o cumpliendo los presupuestos, los objetivos que nos vieron nacer. Esa es un poco la primera cuestión. Digo que es una sana costumbre y que tenemos que trabajar. Entiendo que suscribo todo lo que ha dicho Tony esta mañana, de que pues, somos ineficaces, ineficientes y inequitativos, si se dice ahora. Vale. Dicho esto, eso quiere decir que esto no quiere decir que nos tengamos que refugiar, sino que tenemos que buscar alternativas para empezar a trabajar en algo que de alguna manera nos salga a salir de por qué solamente viene aquella gente que se parece a nosotros. Algo se ha dicho esta mañana y que que no estoy muy de acuerdo, y es que creo que abro un paréntesis, los equipamientos culturales se han caracterizado por dos tipos de elementos. O son equipamientos de producto o son equipamientos de proceso. Los equipamientos de producto son los que ya conocemos, que son los derivados de las políticas patrimoniales. Y luego hay unas cosas que se llaman equipamientos de proceso, que tienen que ver con los equipamientos de proximidad, nacidos alrededor de la animación juvenil, etcétera, que son los equipamientos capilares, los equipamientos que se generan para extender el hecho cultural a la ciudadanía, nietos, hijos o generados en los finales de los 80 y finales de los 90, sobre todo por espacios, por las instituciones locales. Creo que en esos últimos equipamientos generados en esos años hay cosas de las que hoy tenemos que aprender y tenemos que rescatar, que es el concepto del proceso. Eso significa que nosotros tenemos que entender que la ciudadanía, o sea, si tenemos que cambiar el tema para que empezar a trabajar desde lo que somos como equipamientos culturales y trabajar en estrategias de proceso, con algo que a mí se ha dicho esta mañana por ahí que me ha parecido muy interesante, en términos de horizontalidad, en términos de jerarquía. Ya no hay jerarquía del que emana y del que recibe, sino empezar a trabajar y capilarizarnos en el tejido. Y eso es algo que la animación sociocultural de los 80 hacía bien, ¿vale? No tenemos que rascarnos las vestiduras. Tenemos que trabajar con la ciudadanía organizada y también con la ciudadanía no organizada. Y tenemos que hacernos el harakiri porque pensar que esa ciudadanía no organizada no viene a vernos. Tenemos que hacernos el harakiri y seguir pensando en que tienen que entrar por la puerta. Pero bueno, si hay gente que le gusta más el fútbol que los museos, hay que hacerse el harakiri, pero poco, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo trabajar en términos de proceso. Eso significa que tenemos que empezar a ofrecerle a la gente aquello que le resulta útil, en términos de tete a tete, ¿vale? Y en ese sentido, hasta ahí. Y ahora la pregunta es, ¿esto desde un museo como el mío cómo se hace? Básicamente intentando que esto se construya en base a mi patrimonio cultural y no a cualquier patrimonio cultural. A veces yo he tenido discusiones con mis compañeros, y aquí tengo a dos compañeros, con mis compañeros conservadores que dicen, ¿debe haber en el Museo del Puy Branly o debe haber en el Museo de la Gare d'Orsay un taller de macramé y un taller de pilates? Esa es la cuestión. Entonces, en términos de política patrimonial, no se puede tocar una cosa de estas, por favor. Pero igual, si desde el punto de vista de la utilidad social y desde el punto de vista del discurso y del relato del museo, eso cabe, no tenemos que hacerle ascos. ¿Por qué? Porque somos más útiles. Porque somos más útiles como equipamiento cultural. Ya está. No nos hagamos las... Es decir, esto no significa que, como hacen otros espacios culturales, en el que al final resulta que da igual
que hagamos un taller de macramé desde mi museo, desde tu museo o desde tu museo. No, porque los tres museos son distintos y la misión es diferente. El patrimonio de origen, que puede ser visto en principio como una cortavisa o puede ser como una oportunidad, el patrimonio de origen nos tiene que marcar els viais, és a dir, ens té que donar aquesta forma de fer les coses. Però no hem de perdre. És una qüestió d'estratègia, una qüestió de metodologia, i és una qüestió d'aplaudir el proceso. Es ir a tocar al territorio circundante, es decir, aquí tienes un espacio que es útil. Y la última cuestión. Desde el ENDNO, en esta dinámica, estamos trabajando hacia otras utilidades que empiezan a ser relacionadas con el museo, que tiene que ver con territorios no estrictamente culturales, que tienen que ver con la salud. El museo está empezando a hacer cosas relacionadas con este ámbito para generar nuevas utilidades sociales. Eso no quiere decir que las utilidades principales se tengan que soslayar y se tengan que no dejamos de ser museo. Pero de alguna manera estamos trabajando en esa línea. Para todo esto el Museo de Etnología tiene una ventaja, y es que tiene un patrimonio agradecido. Todo el mundo sabe lo que es una azada, una tetera o incluso un iPad. Entonces, ese patrimonio agradecido intentamos utilizarlo para generar este tipo de estrategias, estas líneas de proceso, que yo creo que son, de alguna manera, es la que nos puede hacer convivir con este desasosiego permanente, ¿no? Y nada más. Si voleu, seguim l'ordre que tenim en l'ordre del dia. Jo una matisació, perquè m'ha fet molta gràcia, com he dit, el que Braille és que perdoneu. Lo del que Braille m'ha fet molta gràcia perquè és que n'hi ha molt de macramé exposat al que Braille, però fet per altres cultures, per tant tampoc seria estrany que fessin un taller de macramé. Estaria indicat, aleshores, no? Sí, home, i tant. Però estaria indicat amb quina finalitat? Bueno, no, la finalitat. Guanyar utilitat, Evidentment, expandir-se sobre el teixit, que la gent tingui una referència de que ahir es poden fer coses amb un patrimoni concret i que en definitiva es lo que pasaba con las casas de la cultura en los años 80. No estamos inventando la pólvora, pero igual tenemos que rescatar algunas maneras de hacer de entonces, porque es lo que nos va a hacer ganar credibilidad. Se ha dicho antes una cuestión muy importante, es decir, estas relaciones que mantienen desde la corresponsabilidad, el trabajar con gente dentro o fuera para generar proyectos. Se trata de eso. Los quebecuas llevan haciendo esto con poblaciones indígenas, el Museo de la Civilización lleva haciendo esto bastante tiempo, es decir, va por ahí, creo yo. Hem ficat la intervenció de Paco ens ha permès també plantejar una primera qüestió que a mi m'estava produint un rum-rum des del principi de la sessió, no? Des del principi en el moment en què Pau va treure el poeta que porta dins i li va ficar el títol de cremar museus, biblioteques i centres culturals que me va generar certa... Ui, cuidadín, que dia chiquito. Cuidadín, perquè tenim ahí el cas de dir la tentació també i nosaltres que som valencians, no? Nosaltres els valencians, de foc a la barraca, de dir, de confondre també la part per el tot i aquesta tentació que és també una qüestió de la mentalitat, no? D'enderrocar i plantar de nou. Així són poc de reciclar, són poc de reutilitzar, no? En aquesta cultura capitalista que tenim, i és més fàcil, també la gentrificació dels barris, no? Tirar a baix i després construir de nou, moltes vegades sense tampoc saber a on anem, no? I dir lo del títol, i si vols ahir li dono pas a José Luis Pérez Pont, exdirector del Centre del Carme, per aquesta qüestió també que des d'una perspectiva global estem veient com davant d'aquest títol de cremar museus, biblioteques i centres culturals, la reacció pot ser sujétame el cubata que cojo la motosierra, no? Ahí tenim el cas de Milei en el sentit de dir com davant d'un anàlisi de tenim tots aquests conflictes, podem estar donant també ales a
pràctiques de tàbula rasa precisament, de dir, bueno, això no aprofita per a res, no? Si la cultura és ineficaç, és ineficient, és injusta, no vull parlar de la universitat pública tampoc, no? Perquè també podrien reproduir aquest discurs en temes d'educació o en temes de comunicació i demés. És una tentació també de dir, pues, bueno, si això no aprofita per res, ne fiquem pla antisistema, però en el pitjor dels modos, no? Antisistema. I volia passar-li la paraula a José Luis també per a plantejar la seva perspectiva. Gràcies, Raül. Bon dia, un plaer compartir taula amb vosaltres i també amb totes vosaltres. La meva experiència estos darrers anys ha sigut molt especial, no? I molt diferent perquè hem aconseguit posar en marxa una fórmula de treball que ha posat de manifest que era possible fer les coses d'una altra manera, que era possible posar en crisi aquesta idea de cultura i de museus que estaven funcionant o que teníem establertes, no? D'una manera habitual i que a més això donava bons resultats de cara al sector professional, però també de cara al públic. Yo creo que para mí el reto era conseguir que el museo, que el centro de arte fuera un espejo del mundo. Creo que es lo que tiene que ser una institución cultural siempre. Yo como crítico de arte y comisario de exposiciones durante los 20 años anteriores a llegar a la dirección de la institución, siempre mantuve una posición muy crítica con la manera en la que se gestionaban las instituciones culturales y especialmente los museos. Esa forma tan cerrada, tan endogámica, tan yo mimé conmigo, de círculos concéntricos donde solamente quienes pertenecen a ese entorno de influencia política, influencia de amistades, influencia de línea conceptual, solamente esa gente era la que tenía opciones. Y luego algo que también yo he criticado siempre es que la gente que llegaba a la dirección de un museo, de una institución, se atrincheraba y se dedicaba a comisariarlo todo, dejando al resto absolutamente excluido, y más allá de un círculo muy pequeño de gente, el resto no tenía acceso ni posibilidad. Yo todo eso lo he criticado durante años, como profesional independiente que era y que vuelvo a ser. Durante este tiempo en la institución lo que he intentado ha sido que todo eso que desde el sector profesional analizábamos y criticábamos y que creíamos que tenía que ser mejorable, intentar aplicarlo teniendo la oportunidad de estar dentro de la institución. Finalmente las cosas se cambian desde dentro. Desde fuera podemos analizar, criticar, cuestionar, replicar, pero al final, si no estás dentro, no tienes la posibilidad de cambiar cosas. El reto ha sido tremendo y la intensidad también. He estado trabajando entre 12 y 16 horas al día durante 7 años y medio, cosa que es poco sano. De hecho, hoy he llegado tarde porque he ido al médico, porque llevaba no sé cuánto tiempo sin ir al médico y justo me tocaba hoy. Estoy en un proceso de autocuidado para intentar recuperarme del esfuerzo de estos años tan salvaje, del que no me arrepiento, pero ha sido muy bestia. Sobre todo porque el equipo humano con el que contábamos, y también se ha hablado anteriormente de una forma general, pero en nuestro caso era muy pequeño. La plantilla era de 13 personas y en algunos momentos hemos tenido solo 9 personas trabajando en activo, por bajas diversas, algunas han salido ya en prensa, ¿no? Gente que ha estado durante años de baja y que milagrosamente se ha recuperado la salud, cosa que me alegra muchísimo, porque no hay nada más valioso que la salud de las personas. Y eso siempre es de celebrar y yo lo celebro. Pero lo cierto es que ha sido muy difícil trabajar estos años con todo en contra, con plantillas que se crean con una línea absolutamente política, no profesional, gente que llega a puestos de trabajo sin pasar procesos, gente que llega a dedo o con procesos extraños y en cualquier caso sin pasar un examen, ¿vale? Entonces, todo esto al final hace que las instituciones funcionen de una forma muy anómala, muy irregular, muy distópica. Y que no sean los mejores profesionales quienes están al frente de las instituciones, que además ocupan espacios y puestos de trabajo, como decías antes, de por vida, cosa que me parece poco sana. Yo nunca me habría querido quedar toda la vida trabajando en el Consorcio de Museos en el Centro del Carmen. Yo sabía que mi tiempo estaba limitado. No sabía que iba a ser de esta forma tan abrupta ni tan violenta, ¿no? Pero bueno, estamos preparados para todo y tenemos que estarlo siempre para todo. Estar vivo implica poderse morir. Si estamos preparados para morirnos, estamos preparados para todo lo demás. Durante estos años
mi objetivo de hacer que la institución fuera abierta, permeable, dinámica, receptiva, plural, ha funcionado. O sea, yo estoy francamente contento, sobre todo ya no por lo personal o por lo que me afecta en primera persona, sino porque hemos demostrado que la institución cultural se puede poner al servicio del sector de la cultura, se puede poner al servicio de la ciudadanía, que hay herramientas y formas de trabajo que permiten hacer la cultura accesible y y generar vínculos emocionales y generar un contexto de museo de los cuidados, de un espacio de los afectos, donde hablar de amor es algo que no es habitual. Sin embargo, hemos conseguido durante estos años que la institución generara esos lazos afectivos y emocionales y que las personas se sintieran próximas y parte de la institución. La gran magia que ha sucedido allí durante este tiempo y que lamentablemente se empieza a apagar por la información que me va llegando, es que la institución era parte de la vida de la gente. Para mí era importante que fuera un espacio de vida cotidiana, que dejara de ser un lugar sacrosanto para especialistas, para gente que todo lo sabe y que solamente quiere demostrar lo mucho que sabe a un círculo muy pequeño de gente. No me interesa esa gente, no me interesa ese círculo, no me interesa ese modelo de institución cultural, ni de museo, ni de institución museística. Creo que es un grave error y que demasiada gente en nuestro sector sigue aferrada a eso, porque necesitan seguir midiendo sus logros y seguir sacando pecho para demostrar lo mucho que saben con otros colegas y a la vez, algo que a mí particularmente me desagrada, utilizar este puesto de trabajo como trampolín y como escalera para llevarte a otros. No he hecho en estos años ni el más mínimo esfuerzo para buscar una salida. De hecho, a día de hoy yo estoy en el paro. Lo digo por si alguien está interesado. Pero estoy en el paro porque yo no me he dedicado a generar esas miguitas de pan que me llevaran a otro lugar. Yo me he volcado en trabajar para la institución en la que estaba contratado, porque para mí ese era el objetivo fundamental, conseguir que la institución se pusiera al servicio de la gente y sobre todo que cientos de miles de personas, 2.600.000 personas en estos 7 años y medio, tuviera acceso a la cultura y fuéramos capaces de normalizar la experiencia de la cultura y muy especialmente de la cultura contemporánea, que es algo que nadie entiende y que nadie conoce. Sin embargo, conseguir que el Centro del Carmen se convirtiera en la institución museística pública más visitada de la Comunidad Valenciana me parece algo impensable hace 7 años y pico. O que en el Observatorio de la Cultura que se publicó ayer, con los datos de 2023, cuando empezamos en 2016, ni tan siquiera aparecía en el ranking el Centro del Carmen. Cuando apareció estaba en el puesto 51. En 2022 estaba en el puesto 26. Este año, en 2023, aparece en el puesto 8 en el ranking nacional, por encima de muchas otras instituciones que tienen muchos más años, mucho más presupuesto y mucho más personal. De manera que quizás el secreto de lo que hemos hecho está en la fórmula de trabajo, en no tener complejos. Creo además que hay una parte también preocupante en el ámbito político de una izquierda acomplejada en cuanto a la cultura y una derecha elitista en cuanto a la cultura. De manera que entre unos y otros, los que queremos trabajar y los que trabajamos profesionalmente en el ámbito cultural nos encontramos con dificultades. Durante este tiempo que yo he querido hacer que la cultura fuera accesible para todo el mundo y que la fiesta que tú comentabas antes, que el disfrute, que la celebración fuera parte de la cultura, porque es parte de nuestra cultura, formara parte de la institución, ha recibido enormes críticas, incluso recientemente en prensa el actual conseller sigue criticando ese tipo de cosas. Que la gente iba allí a tomar cerveza, no oiga. La gente iba allí a muchas cosas. De hecho, el 70 y pico %, porque hacíamos estadísticas de visitantes reales, el 70 y pico % venía a visitar exposiciones y el 20 y pico, 30% venía a disfrutar de actividades que son desde bebés de 0 a 3 años hasta un concierto de música electrónica donde efectivamente había cerveza. Pero eso era algo minoritario y muy restringido. Pero ¿por qué no podemos utilizar un espacio museístico, un espacio patrimonial dedicado a la cultura contemporánea para vincularnos con todo eso que está pasando en la sociedad actual? Y parte de lo que pasa es la fiesta, la celebración, el disfrute, bailar.
sin esta revolución no se puede bailar, no me interesa. O sea, ¿no? Esta frase que no la he dicho bien, pero que sabéis lo que quiero decir. No concibo el mundo desde un pedestal. No me interesa una institución que se sitúa por encima del bien y del mal. Ese es el trabajo que hemos intentado hacer. No me alargo más, que creo que me he excedido. Al hilo de lo que estabas planteando, me ha venido también una reflexión, conectando con lo que comentaba antes Tony Murphy, de cómo se hace ese salto cualitativo o disruptivo, ¿no? de entender la cultura como un bien público, ¿no? que correspondería un poco al antiguo régimen, a la cultura como un bien común, ¿no? También me ha gustado cómo has planteado que desde lo público se puede trabajar en esa paradoja, ¿no? Y cómo esa estrategia que planteabas tú de transformar desde dentro, al mismo tiempo también lo que conllevaba era abrir las puertas para abrir el espacio, ¿no? A la calle, a los públicos, a la gente. Entonces, muchas veces como esas paradojas se pueden resolver con la disolución, ¿no? Ese nudo gordiano que muchas veces tenemos, a veces hay que integrar y no tratar de ver las cosas en blanco y en negro, ¿no? Sino todos esos matices y esas conexiones. Damos paso a la siguiente voz, que es la de Tatiana Clavel, directora artística de La Mutant. Tatiana, cuando quieras. Buenas. La Mutante es un teatro municipal de gestión pública. Yo llego hace un año por una voluntad política de que el centro de alguna manera tenga cierta estabilidad, después de unos años donde ha habido ciertas irregularidades o poca proyección y consolidación de públicos. Es un proyecto que tiene unas características muy especiales. Lo inicia Guillermo Araz, aquí presente, y lo genera desde una perspectiva donde las disciplinas de las artes vivas y la danza, pues de alguna manera son la parte fundamental o una de las disciplinas minoritarias que van a tener cabida en ese espacio. Un espacio que se dedica a la investigación, a la danza, a las artes vivas y a la experimentación y los nuevos formatos, genera un público minoritario. Entonces, yo me encuentro con un espacio donde tengo que empezar a preguntar, a relacionarme con el sector, y me encuentro un lugar donde se puede investigar y donde la exhibición no produce únicamente obra, sino que produce conocimiento. Y cómo se puede transmitir ese conocimiento, cómo se puede compartir ese conocimiento con el sector que me encuentro y conozco, porque vengo de estar durante 20 años formando parte del sector y dedicándome a la educación. Partiendo de estas peculiaridades del espacio, pues lo primero que hago es intentar encontrar una comunicación real con los agentes para trabajar de manera común. Me encuentro un sector que está súper activo, conozco muy bien a todo el talento, los creadores emergentes, porque he sido docente durante mucho tiempo y he formado parte de proyectos e iniciativas como puede ser Radicantes o Migrats en Breu, que formaba parte de las actividades de museos como el Iván o el Centro del Carmen, y a partir de ahí empezamos a crear una línea donde la educación, la investigación y la exhibición están, digamos, trabajando en una misma línea horizontal. Una de las líneas de trabajo dentro de la programación es ver de qué manera esa programación genera recursos a largo plazo y quedan documentados. Esos han sido uno de los pilares en relación siempre a cómo se comunica esto y cómo se generan lugares y espacios de reflexión que puedan ir ampliando ese público minoritario pero presente y que está activo, y al propio sector que se acerca al espacio no solo para representar, sino también como público y como personas que quieren de alguna manera cuestionarse continuamente cosas que están sucediendo y cómo vamos haciendo esa autoevaluación o evaluación de la que hablábamos, pero siempre no desde una mirada única hacia la persona responsable, sino generando esa corresponsabilidad con todo el sector y con la gente que está en activo y que está proponiendo.
Gracias, Tatiana. Al hilo de lo que estabas planteando con las artes escénicas y con la danza, también me ha venido a la cabeza otra de las cuestiones que se han, y precisamente Artur ha sacado a colación, que era, estamos hablando de los espacios culturales, y nos olvidamos de la otra variable que va de la mano del espacio, que es el tiempo, ¿no? Cuando estábamos, ese diálogo que se genera, lo digo lo de la danza por lo del movimiento, ¿no? Y cómo el espacio y el tiempo ahí se observan muy claramente, ¿no? Tanto por lo que eran las perspectivas de cómo evolucionaban las sociedades, los modelos de desarrollo, los roles que tiene la cultura en este sentido, y también cómo esta posmodernidad en la que vivimos, esta globalización en la que vemos que a nivel espacial estamos interconectados entre todos los niveles, ¿no? De lo local a lo global, también se ve afectada desde la perspectiva del tiempo, ¿no? Lo que estábamos comentando antes de la instantaneidad, la poca capacidad de reflexión, la conectividad que nos abruma. Antes lo comentaba, por ejemplo, también José Luis, en el sentido de decir, es ingente tarea que muchas veces es difícil conciliar lo personal y lo profesional, y también conlleva sus riesgos, ¿no? De ponerse pocho, de que hay que cuidarse, ¿no? En salud, y hay que quererse a uno mismo y una misma, ¿no? Pero por introducir aquello de los tiempos que estábamos comentando, de esa relación también con el esquema que planteaba Chema, de esa relación entre la variable espacial y la variable temporal, y cómo se genera ahí, en cierta medida, un diálogo y unas sinergias, ¿no? Simplemente por apuntar esa cuestión, damos paso a Javier Molinero. Javier es codirector de la Biblioteca Expandida Deslocalizada y trabaja en Badallar Estudi. Cuéntanos, Javier. Hola, bon dia i moltes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies a tots. Quin orgull estar al costat de José Luis, una persona en la que hem col·laborat nosaltres també. Hauria d'estar així Néstor Mir, que és el meu company a la BET, que no ha pogut vindre perquè avui és el seu primer dia de reincorporació a la funció pública després de 2 anys d'una excedència que va agafar precisament per a poder dur a terme este projecte nostre de la BET. Pense que també és molt adient la meva presència així. No sé si sabeu, però jo soc expert en cremar edificis. Aleshores, possiblement vos puc ajudar si la conclusió final és la de que cremem tots els espais, els equipaments o infraestructures culturals, vos puc donar consells. De fet, vam cremar un museu, no?, al centre del Carme. Bueno, el vam traure fora per a poder-lo cremar i no tindre problemes en les autoritats i els BICs. La BET o el concepte que vam traure entre Néstor i jo i alguns companys més que després s'ho van deixar, que érem les bibliotecàries salvatges, vam fer com una espècie de diagnosi, no?, sobre l'estat de les biblioteques. Néstor és bibliotecari i el vaig conèixer perquè va intentar parlar en el meu fill, sent nosaltres usuaris de la biblioteca. I aquesta connexió entre el bibliotecari que estava intentant fer coses a la seva biblioteca i un usuari que no estava del tot content en com funcionava aquella institució, va derivar en una sèrie de reunions i anem a intentar fer alguna cosa. I vam tindre com un primer prototip a la Marina de València, que vam muntar una xicoteta biblioteca expandida durant un mes. Vam quedar molt contents de la nostra experiència, però prou descontents de moltes errades que havíem comès. Arran d'això vam intentar que alguna institució ens escoltara i tingués en compte aquests plantejaments, no?, de com pot ser que la Biblioteca Pública de València continuï ancorada en un sistema més propi del segle XIX i no estiga escoltant les necessitats de la ciutadania avui en dia.
i quines eren aquestes dificultats. Vam plantejar aquest projecte, que era la BED, expandir les biblioteques, perquè nosaltres vam fer com una espècie de repte mental, no? A veure si vosaltres també podeu fer esta reflexió, no? Si poseu-vos en el cap de que si no existiren les biblioteques, ara mateix es farien? És un poquet... Com una, no podem fer això, no? Però que si podem reflexionar sobre aquest tema, si la conclusió és que sí s'haurien de fer i construir de nou, serien com són ara? Nosaltres sí que vam tindre clar que la conclusió és que sí, que haurien de fer-se, però no poden ser com són ara, perquè la informació i la manera de transmetre el coneixement ha canviat tant que és necessari redissenyar-les i redefinir-les. Hem viatjat prou, hem anat a Canadà, hem anat a Finlàndia, altres països, fins i tot Catalunya també. Pareix que hi ha una xicoteta evolució cap a un tipus de biblioteca diferent i no és tan difícil. La sensació que tens quan estàs allà és una qüestió més de voluntat que no tant de pressupostos i d'incapacitats. Tenim les capacitats, només cal posar l'acció, no? Un poc del que va passar al Centre del Carme en l'entrada de José Luis, que persones en una actitud són capaços de multiplicar l'activitat i expandir el pressupost fins a límits quasi de pèrdua de salut. La conclusió nostra és que aquestes noves institucions o biblioteques haurien de facilitar l'accés al coneixement, a la informació, però sempre en comunitat. És com la clau, que anem a aprendre entre tots i en comunitat tot és molt més sa i molt més divertit. Moltes gràcies, Javier. No oblidar-se del comboi, ¿no? I de la festa, que estan esperant-nos ahí en les begudes espirituoses ahí fora. Una mica, per donar-li pas a la darrera veu, la d'Artur, que ja ha introduït algunes qüestions, a mi sí que m'ha generat m'ha remogut una mica la intervenció en el sentit de com fer el bon ús, no? És a dir, com tenim aquesta experiència des de los ludites, no? Que anaven cremant màquines, aquesta experiència de que moltes vegades la tecnologia està al servei del poder, vull dir, des del punt de vista que evidentment hi ha que invertir, hi ha que finançar, i l'ús, la tecnologia és el que fas en ella, no? Però moltes vegades inclús des del punt de vista del propi disseny de la tecnologia ja va orientada en una determinada línia que són uns interessos creats, no? Veiem que també per lo que ha estat, des de la televisió que has ficat com a cas, que anava a ser, segons la ONU, en els anys 50, la gran eina educativa, i ja hem vist com ha acabat, no? En Mujeres, Hombres i viceversa. Vull dir, com aquesta promesa, moltes vegades, inclús des del punt de vista de progrés, el somni de la raó tecnològica genera mostres també per l'ús que li donem les persones o per el context, no? El que estàvem comentant abans, no? Dir, com evitar una banalització, una espectacularització, un ús dolent de la tecnologia des del punt de vista d'aquest recurs fàcil que pot suposar com a eina d'escapisme, no? Que al cap i a la fi, per exemple, quan estaves comentant en la presentació del bio, plantejaven un món infinit de possibilitats, no? I a mi m'ha recordat també a aquest escapisme, no? Aquesta fantasia que tenim, bueno, si cremem en aquest planeta no passa res perquè anirem a... Aquest tecnooptimisme, no? I aquesta idolatria tant per la tecnologia com per el mercat, que moltes vegades també està connectat. Com remediem aquestes qüestions? Les evitem? És impossible. És impossible. No és a dir, davant de lo nou... Està això? El botonet.
Ja està apretat, ja estem. És impossible, davant de lo nou es faran coses bé i es faran coses malament, és a dir, però també hi ha un problema generacional, és a dir, això del bé i del mal, la tecnologia del bé i del mal que ens ve de la nostra educació judeocristiana, ho portem les generacions que tenen més de 45 anys, és a dir, les generacions més joves això no s'ho plantegen. M'entens? La tecnologia, el tablet, l'ús de les xarxes socials, que es faci correctament o incorrectament, hi ha gent que ho fa correctament i hi ha gent que ho fa incorrectament, però això ja és un recurs que tens inevitablement. El que ens pot passar d'alguna manera al sector de la cultura és això. Hòstia, i si ho utilitzem malament, és que ho van utilitzar malament i anem a intentar utilitzar-ho bé nosaltres en aquest sentit. És a dir, és com els centres culturals, desgraciadament s'han utilitzat els museus, desgraciadament l'última dècada no s'està utilitzant com s'hauria d'utilitzar d'alguna manera, no? I més adaptats als nous requeriments, als nous públics i a les noves necessitats. Vale? Jo crec que això és una cosa important. No podem, per molta por que tinguem a lo nou, això estem en una revolució que la revolució industrial no serà res comparat amb el que està passant actualment. És a dir, la percepció, el model de relacionar-nos, la gent jove, nosaltres a la nostra edat anàvem al bar a lligar. Vull dir, avui és impensable anar a un bar a lligar perquè te van acusar una persona jove, te van acusar d'alguna cosa, m'entens? Avui la gent es relaciona per les xarxes, es relaciona en plataformes, està canviant tot i això tenim que assumir, aquest canvi d'alguna manera, el tenim que interpretar positivament i el tenim que utilitzar correctament i tenim que anar a les noves generacions, d'alguna manera, ser molt més competitius, hem de ser competitius en l'hora de dir, hòstia, el que està fent aquesta gent és interessant. Bueno, el que han fet al Centre del Carme, per dir-ho així. Ningú fa uns anys s'imaginava que a València podia passar un projecte d'aquestes característiques, i ha passat, vull dir, amb uns condicionants complexos, en aquest sentit, ja ha passat. I recuperant una miqueta, que no ho traiem aquí, jo l'altre dia vaig anar a un acte reivindicatiu d'un nou de pensament i contemporaneïtat a un poble de Catalunya, però cal que digui quin poble, i em vaig espantar una mica perquè els que estàvem allà jo era el pipiolo. És a dir, generacionalment hi ha una crisi generacional, és a dir, som gent que s'estem fent grans, que vam estar als anys 80, i qui té que entrar és la gent jove, realment a reinterpretar quins són els nous requeriments i les noves necessitats. No podem nosaltres dir, ho sento, jo no reivindico els 80, ho vam passar molt bé i tot això, i vam fer moltes festes, però vam fallar, com ho diré, a l'hora dels resultats i tot això. Per tant, n'hi ha un problema generacional. Els grans equipaments culturals, els grans centres culturals estan taponats per generacions que superen els 50 anys, perquè van entrar tots en els anys 80. Aquesta gent encara està professionalment, i gent que està agonitzant dintre de l'equipament cultural, perquè... Sí, no, és veritat, hi ha gent que s'ho està passant fatal, perquè cada dia ja a mi me van contractar per fer exposicions i no em deixen fer exposicions, jo no faré res, tio, doncs tu passes fatal allà, no? Tinguem que passar els horaris i tot això. I dit això, introdueixo una mica bombasquens, perquè a nosaltres, no vull dir que m'hagi anat malament i bé que el Centre Cultural del Carme tanque, però coincidim molt amb la filosofia del Carme, el Centre Cultural del Carme, la manera d'interpretar. Nosaltres utilitzem més tecnologia, però intentem relacionar tota la cultura física amb tota la part de tecnologia. Hi haurà una sala immersiva de 360 que serà molt impressionant, hi haurà un espai de metavers que es podran fer experiències molt interessants, però nosaltres el problema que tenim, que no deixa de ser un problema, és que partim d'un pressupost inexistent, és a dir, tenim que revertir d'alguna manera la nostra pròpia activitat, tenim que revertir la nostra perdurabilitat o la nostra vivència com a projecte cultural, no? Que això, evidentment, després estarà atacat, i nosaltres estem disposats que qualsevol administració ens dona pasta, no farem entrades gratuïtes, no n'hi haurà cap problema, entens, en aquest sentit, però com no tenim més recursos i volem fer el que pensem nosaltres que hem de fer, evidentment s'ha de financiar també amb patrocinis, amb molta imaginació, segurament amb lloguer d'espais per iniciatives de caràcter empresarial que vulguin utilitzar l'espai per fer algunes altres coses, però amb l'objectiu realment de fer tota una producció i una programació que s'ajusti realment a aquesta necessitat de nous públics i d'aquesta contemporaneïtat. Una miqueta el misteri també seria com conciliar lo analògic i lo digital, no? És inevitable. Lo analògic, lo presencial i lo digital han de conviure, tal com ho he explicat abans, és a dir, s'ajuntarà
s'ajuntarà tot, s'ha ajuntat tot en aquest sentit. Avui en dia pots fer una poesia visual amb un poeta que et pugui estar allà interpretant i amb intel·ligència artificial pots interpretar les seves paraules i pots fer tota una sèrie de projeccions, pots fer moltes coses que no deixen de ser experimentacions, que funcionaran més o menys en aquest sentit, però que evidentment s'han de fer i s'han d'experimentar. Jo crec més amb el procés d'experimentació, com s'han fet al Carme, que jo crec que quan vau començar no s'imaginàveu que aneu a fer ni teníeu ni idea, sinó que vas tantejant les possibilitats i el que pots fer tu amb el teu equip i amb el teu entorn més immediat, doncs hi vas fent propostes i després vas tirant una mica. Val. Un únic incís, també m'ha cridat l'atenció quan estaves fent la presentació el tema, la definició de l'ICOM dels museus, no? Quan deia institucions sense ànim de lucre, i m'ha vingut al cap el Museu del Louvre i les franquícies eixes que tenen a Abu Dhabi i de més, no? Vull dir, no sé jo fins a quin punt la cultura, això de sense ànim de lucre, per l'ICOM ho dic, m'ha quedat una miqueta com a economista, m'ha generat el dubte de si realment aquesta definició, si l'aplicarem en un sensu estricto, no? Si realment n'hi hauríem molts suposats museus que serien una miqueta menys acords en aquesta definició. Jo ara que hem oblidat ja França, el model francès, jo reivindicaria altra vegada veure què està passant en França. Curiosament se van quedar aquí, s'han matxacat bastant i hem fet coses molt bé a nivell museogràfic, que sempre diem, nosaltres som un desastre, no sé què, t'anaves a voltar per Europa i dius, ostres, el que fem aquí no està gens malament, el que fem així no està... Però el model francès, que durant uns anys ha estat bastant perdut, en aquests moments estan replantejant tota una sèrie de propostes, encara que el pes institucional carrega sobre la institució museística, molt interessant en aquest sentit. És a dir, per una banda, al museu se li està demanant que pugui assolir uns diners per poder reinvertir en la programació i per poder invertir en projectes, fins i tot n'hi ha propostes que són bastant mercantilistes, però molt, que per mi se'n passen i tot, i per altra banda n'hi ha un model que és apassionant, que és a dir, allà tenen el projecte d'apel a projecte, la crida al projecte. Ells tenen quantitat, igual com passa aquí a València i passa en moltes ciutats, quantitat d'espais que no saben què fer. No saben què fer, llavors un projecte, un gestor cultural o qui sigui, no sé què, pot anar allà, proposar una proposta, l'apel a projecte, sobre què fem en aquest... Jo vaig presentar, que no va sortir, el Centre Cultural de les Idees de la Literatura a París, i al final no ho van entendre, també em va deixar bé, com vull dir això en aquest sentit, també em va deixar content, però el tema està en que tu pots anar allà i dir, mira, jo faré aquest projecte i necessito 500.000 euros a l'any de pressupost. Puc dotar-me de pressupost o puc dir no, jo he aconseguit una empresa que em dotarà de pressupost per poder viabilitzar això. Això és un projecte bastant interessant que obri les possibilitats a iniciatives de caràcter o emprenedoria o iniciatives de caràcter més professional, més jove, que pot fer projectes molt interessats sense esperar a ser funcionari o entrar dintre l'administració per poder desenvolupar-se professionalment. Moltes gràcies. I donem pas ja, si teniu alguna comentaris. Tenim a Toni per allí. Gràcies. Una cosa muy breve, decirle a José Luis Pérez Pont que me alegro que se esté ocupando de su salud y su bienestar. Me felicita mucho. Quiero agradecerle además como ciudadano intermitente de Valencia el buen hacer en el Centro del Carme. Yo fui un usuario que tomé cerveza, pero también lo usaba para sentarme en ocasiones y ver exposiciones, y me sirvió mucho para anclarme como vecino en el barrio y en la ciudad. La tercera cuestión, que es corta, cuando me imagino, en la versión menos cáustica de mí, por dónde iría un modelo de en construcción, de un nuevo modelo de equipamiento capaz de contribuir a una redefinición radical de las políticas fracasadas, políticas culturales, me lo imagino con muchos de los rasgos del Centro del Carme. ¿Sí? O sea que tenemos esto no es pasar de 0 a 100, hay de donde aprender. Y por último, no me felicito de que estés en el paro, pero sé que estoy autorizado para hacerte una invitación profesional laboral para que te acercas a las islas.
Ahora te lo concretaré. Quiero decir con esto, no, esto no tiene que ver con estupendo. ¿Qué tiene que ver con esto? Una de las maneras de afrontar este proceso de reflexión y de aplicación práctica de ese proceso de construcción de algo difuminado es aprovechar las experiencias, identificarlas donde está en el territorio y evitar el despilfarro intelectual y el buen hacer. Así que estupendo. Hasta pronto. Bueno, para vuestra información, mis analíticas han salido estupendas. Y la ecografía que me han hecho también. Quiero decir que aun con la mala vida, tengo una especie de resiliencia que me hace casi como una especie de superhéroe de emoticono, ¿sabes? Una cosa tremenda. Pues te agradezco la propuesta, ya hablamos. Pero... Sí, he dicho que ya hablamos. Pero es cierto que, no sé, yo soy una persona con una actitud muy positiva. Entonces el trabajo que hemos hecho estos años ha sido muy de inyectar energía desde las ganas de cambiar cosas. Y si algo he aprendido durante este tiempo es que en la ciudadanía hay hambre de cultura. Que este cuento que nos han vendido de que a la gente no le interesa la cultura, que la gente no va a museos, que la gente tal... Lo que la gente no tiene capacidad es para tragarse truños que solamente le interesa al que los hace. O sea, esto es para lo que la gente no tiene capacidad. Pero la gente está ávida y ansiosa y deseosa de recibir estímulos interesantes y de poder participar en la construcción de ese relato. Durante estos años lo que hemos hecho ha sido abrir la puerta para que gente con talento, con ideas, con iniciativas profesionales y gente de colectivos sociales de la ciudadanía pudieran proponer cosas y que esas cosas que proponían se pudieran llevar a cabo y pudiéramos hacer acuerdos de colaboración cuando eran cosas desinteresadas de cesión de espacio y apoyo de esa iniciativa o contratos cuando eran proyectos como el que presentaron Néstor y Javier de la Biblioteca Expandida Deslocalizada o Migrats o tantos proyectos que han llegado a la institución y que me parece importante hacer un ejercicio de eso que os decía antes, de bajar del pedestal, de quitarse los egos, que hay demasiados egos en nuestro entorno, demasiada vanidad, demasiada soberbia, demasiada cosa negativa y demasiada envidia, por el amor de Dios. O sea, ya vale. Seamos capaces de ser compañeros, de ayudarnos, de apoyarnos, porque que te vaya bien a ti significa que nos va bien a todos y que entre todos seamos capaces de sumar un ecosistema que sea constructivo, que sea edificante, que sea positivo. No me imagino el mundo de otra manera y no quiero vivir en un mundo que no sea de esa manera, pero al final el mundo cambia cuando cambiamos las personas y todos tenemos la posibilidad y la capacidad de cambiar cosas cada día y todos tenemos la oportunidad de tener un trato y un comportamiento diferente con nuestro vecino, con el cajero del supermercado, con el conductor del autobús, con cualquier persona con la que nos cruzamos cada día, porque la realidad se cambia de esa manera, se cambia por lo micro, por lo cotidiano, por lo pequeño, por lo insignificante. Esa es mi religión. O sea, eso es la doctrina en la que yo postulo cada día porque es lo que hace que el mundo sea diferente. Y esa herramienta, esa capacidad, esa posibilidad la tenemos todas y todos. Si no lo hacemos es porque no queremos. Es una cuestión de compromiso, de activismo, de implicación, de militancia. Ese es el partido en el que yo milito. No me interesa ningún otro. La militancia de intentar hacer un mundo un poco mejor. Y eso lo podemos hacer todas las personas. O sea que actitud positiva y fuerza. Hola, bon dia. Bé, en primer lloc, donar l'enhorabona a l'organització i les gràcies als ponents perquè crec que ha sigut una jornada molt interessant, tractant moltes vertents. Jo em dedico a la gestió cultural en l'àmbit de l'arquitectura i en concret m'encarregue de la gestió i l'impuls del Festival d'Arquitectura Open House València. I volia parlar d'una cosa molt concreta. Volia afegir un element més al debat d'avui i és el tema del format. I m'explique. Abans un company estava dient per allà que tenia amics que no anaven a les activitats que jo organitzava perquè no li interessaven o no estaven en això. I jo volia parlar si de vegades el problema és el contingut o el problema és el format. De la mateixa forma que de vegades quan es fa alguna cosa i no es comunica sembla que no existeix, de vegades quan un contingut és bo però no es gestiona en un format correcte potser no arriba. Aleshores, en aquest sentit,
per exemple, en l'àmbit dels festivals, i tinc la sort de comptar en dos col·laboradors molt propers en la taula, com són Javier Molinero i Francesc Cabanyés, que són col·laboradors del Festival Open House València en l'última edició, tant a través de l'Etno com en tallers d'arquitectura efímera, etc. Bé, la pregunta és si els festivals poden ser un nou format a través del qual donar a conèixer tota aquesta cultura i arribar d'una forma diferent. Jo vinc a dir perquè, a banda que donem un altre ús o potenciem l'ús de diferents museus o institucions, perquè nosaltres no tenim una seu física, aleshores el que fem és, al contrari del que s'explicava abans, que el 90% dels recursos en molts museus van al manteniment i el 10% a la generació d'activitats, nosaltres funcionem un poc a la inversa. Dediquem pràcticament tots els recursos a la generació d'activitats i tractem d'establir col·laboracions amb entitats o físiques o museus, institucions, etc., que tenen uns recursos que nosaltres no tenim i fer una cooperació activa per dinamitzar tot aquest teixit cultural de la ciutat. Aleshores, la pregunta seria, creieu que hem de cremar també els festivals o potser els festivals són un format que dona vida i pot donar part de les solucions que es necessiten en aquest sentit? Moltes gràcies. Yo creo en un ecosistema diverso y plural. Y creo que como parte de ese ecosistema los festivales cumplen una función y forman parte de eso. Y además significan la posibilidad de que agentes culturales externos a la institución, profesionales diversos, puedan participar en la programación de instituciones y en la colaboración y en la construcción de ese tejido. O sea, yo creo que en cualquier caso también hay que repensar y que quemar partes del funcionamiento de la festibilización, ¿no?, de la cultura. No sé, todo tiene pros y contras, pero desde luego creo que es una parte, ¿no?, del sistema y del funcionamiento. A veure, jo volia... Des del meu punt de vista, els festivals no deixen de ser un format d'èxit en els últims anys i que evidentment s'han de potenciar. L'excés de festivals pot generar un problema i això és el que està passant a Barcelona. És a dir, si realment tens que anar a tots els festivals que fan a Barcelona és que ja no vas a treballar, vull dir, te'n vas directament als festivals. Per tant, sí que n'hi ha que tenir molta cura. Jo crec que el Festival vostre d'Arquitectura, Open House, és un festival específic, molt especialitzat i que realment fa una funció fantàstica, i feu un treball magnífic i que realment us funcionarà bé fins que no vinguin no tingueu problemes dintre del món de l'arquitectura i en apareguen 7 o 8 més, m'entens? Que llavors serà quan se genera el problema, però el festival és un format més d'activitat i de difusió com poden ser altres. Afegís una coseta molt breu. Pensa que podria entrar la disquisició de Xema entre infraestructura cultural i equipament cultural. Els festivals potser entrarien en la definició de la infraestructura, que és més ampla, i crec que afegeix esta matisació. A veure, el meu apunt va un poc en la línia de quan s'estem referint a museus, biblioteques i centres culturals, estem parlant d'edificis, de contenidors, estem parlant de murs, estem parlant de que una gran part de la ciutadania mai entra, sempre està fora d'ahí. M'agradaria afegir les places com a, no sé, que formen part, o sigui, de fet formen part de la infraestructura cultural i de fet són també un equipament. Tal vegada no són d'accés lliure perquè hi ha que demanar els permisos per a fer ocupació o ús de la via pública, però segurament és una possibilitat a explorar que ens permet, quan es deixen fora de biblioteques, d'edificis, de murs, tindre l'oportunitat d'activar el que potser des de dins no es pot activar. I d'altra part, també en qüestió del món de les arts socials, jo fins ara sempre també és de veres que soc anterior als millennials i totes les zetes i les
jo m'ho plantejava com per a donar difusió al que passa en els equipaments culturals, o sigui, com amplificar o fer d'altaveu del que passa fora de les xarxes socials, dels llocs on es trobem, es toquem físicament, i cada vegada més planteja més com un escenari en identitat pròpia, que no té per què estar vinculat a ningú altre escenari del món físic. Només era apuntar a això. Has introduït també la qüestió de l'espai públic, que era també en sintonia amb el que comentava Xema al principi de la ciutat, ¿no? com a infraestructura cultural. Joan? Vale, muchas gracias. Pues mi pregunta es simple y también representa mi interés propio, que habla mucho los obstáculos y dificultades económicos, operativos o transformativos. ¿Creéis que aún existe la posibilidad para las infraestructuras culturales, como museos valencianos o españoles, tomar un papel más activos a afrontar los retos globales, por ejemplo, el cambio climático, ¿vale? En lugar, o no solo actúan como los seguidores de las actuales tendencias, tales como internacionalización o digitalización que hablamos diariamente, por la presión sociopolítica? Si la respuesta es sí, ¿y cómo? Gracias. ¿Alguien se anima? Mi museo es muy pequeño. Dos cuestiones, enlazando con esto, una apreciación y luego te contesto. Yo creo que son dos caminos distintos, son dos caminos que a veces se juntan y que se retroalimentan. La pregunta que hay que hacerse es ¿cuánta gente distinta hay en uno y en el otro? Es decir, bueno, estaría bien saber, es decir, cuánta gente que trabaja en el ámbito de lo digital o de las redes sociales viene presencialmente al museo, cuándo no. Yo, eso de que a veces tengo la sensación de que son las mismas personas en carreteras distintas, que muchas veces se juntan. Yo creo que las redes sociales, yo soy un apasionado, entiendo que las tecnologías tenemos que trabajarlas sanamente, pero nosotros trabajamos por la presencialidad. Pero en cualquier caso, habría que hacerse la pregunta de si los usuarios que tenemos, las personas que trabajamos, nuestros perfiles, esas personas son distintas a las que vienen o no. ¿Cuál es el porcentaje de gente que no viene y que solo te usa en lo digital? Eso no es una respuesta, es una pregunta, pero bueno, me gustaría que lo pudiéramos valorar. Jo contestaré això. Bueno, avant. No, és que m'has pillat aquí. Nosaltres tenim dades, que vull dir, en aquest sentit. Sí que, a veure, nosaltres estem fent exposicions a l'Ideal de Barcelona que el mínim de visitants són 150.000 visitants. És a dir, què? Són presencials, és a dir, i una part molt important d'aquest públic és públic consumidor cultural. És a dir, hem detectat d'alguna manera que hi ha una sèrie de gent que va a veure exposicions i després quan nosaltres fem alguna proposta o una programació nostra venen a veure la nostra programació. És a dir, no estan diferenciats. És a dir, ampliem, jo crec que ho tenim que veure d'una altra manera, ampliem la base, ampliem les possibilitats de que n'hi hagi nous públics, perquè ens estan arribant públics que havien desertat de feia molt de temps dels museus, això sí que és cert. I respecte a la resposta, això la dones tu la contestació. No, pero eso... Yo ya te digo, somos museos muy pequeños, aunque los museos son museos muy pesados. Y sobre todo la mayoría de los museos públicos, de los museos que tenemos por aquí, que son museos públicos. Intentar trabajar en términos, por ejemplo, de ODS, ¿vale? Pues es una cosa como que, es decir, la cintura es muy rígida. No hay posibilidad de hacer, perdonadme las Verónicas. No sé si me habéis entendido. No precisamente está decir,
Nosotros estamos trabajando ahora con una gente que está haciendo un trabajo que se llama Treball Solidari sobre la introducción de nuevas prácticas desde la cultura tradicional, que era una cultura que practicaba desde un punto de vista tuetánico las R's, el reutilización, el usar, el volver a gastar, etcétera. Y es una cosa muy pesada, pero claro, intentas trabajar con ese tipo de cosas y antes lo estabas comentándolo con él. Sí, pero luego la definición de museo habla de sostenibilidad, pero vete a ver cualquier exposición y vas a flipar. ¿Por qué? Porque decir, en términos de sostenibilidad, los museos no son precisamente, no pueden estar ahí batiéndonos el cobre. En términos de inclusión, pues la inclusión también es la que es. Es decir, nosotros trabajamos con gente con Alzheimer, con gente sorda, con gente con enfermos mentales, pero ese es el espectro. Pero no dejan de ser propuestas que ahora, de una manera muy tibia, empiezan a convertirse en elementos que pasan a estar dentro de la estructura de la misión del museo. Cuanto antes hablamos, si alguien se mete en Lendo y mira, museo, ¿a qué se dedica este museo? Pues hay una cosa que aparece como el uso social del museo, la generación de bienestar, este tipo de cuestiones que nosotros de alguna forma hemos ido incorporando, que de alguna manera también lo que te hable es que te hable nuevos nichos de público, pero también para incrementar ese concepto de utilidad. Ya te digo que es una cosa bastante complicada y que poco a poco se va capilarizando. El otro día lo comentaba con un amigo que fue antiguamente director de mi museo, le comentaba con ilusión este tema de que nos hemos metido en estos ámbitos que tienen que aumentar nuestra utilidad social, porque nos hemos hecho más inclusivos, trabajando con otro tipo de públicos. Y la pregunta que este hombre me dijo es, ¿y los de siempre dónde están? Es decir, los de siempre, ¿cuáles son? ¿Habéis modificado la estructura presupuestaria para trabajar en esta línea de inclusión en detrimento de los de siempre, que en definitiva son los que comentábamos antes, que son los que son como nosotros y los que no vienen? Ese será un poco el tema. No, yo le dije que no, que de alguna manera esto poco a poco se va introduciendo, pero que de alguna manera nosotros seguimos teniendo una misión bastante aquilosada, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que hay. Pero es muy lento y en algunas veces nosotros nos hacemos ciertas reflexiones sobre si trabajar en temas de perspectiva ODS, en algunas cosas dices, ¿usted estamos haciendo una pose o no estamos haciendo una pose con esto? ¿Solo se queda en la pose o no? Estamos reciclando plástico, estamos reciclando material expositivo con la Escuela de Arte Superior de Diseño, que nos va a hacer productos culturales partiendo de eso. Es decir, ya nos hemos puesto a la faena, pero bueno, tímidamente. Hay mucho que recorrer, Yo tengo otra posición en ese tema. Soy muy activista con ese asunto. De hecho, soy vegetariano desde hace 33 años. Quiero decir, he tenido siempre claro que había que plantear otro modelo de mundo, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, estos años mucho con temas de emergencia climática. Yo creo que la cuestión ya no es qué se consigue o qué no se consigue o hasta dónde llega el impacto. Es muy difícil de controlar ni de saber, ni creo que esa no es la función de la institución cultural dar soluciones a los problemas que tiene el mundo. Pero sí creo que desde la cultura se pueden plantear otros puntos de vista sin la necesidad de dar solución al problema, que no lo vamos a dar nunca. El problema es el que es y no es nuestra responsabilidad desde el ámbito cultural dar soluciones, pero sí contribuir a introducir otras ideas, otros discursos, otras herramientas de reflexión, otros puntos de vista, que no sean los del telediario, desde un prisma o desde otro, ¿no? Entonces, yo sí creo que la cultura puede cumplir una función importante en esos ámbitos, que debe comprometerse en ese sentido, y que se pueden hacer muchas cosas y que se puede dar juego y dar voz a mucha gente y que esa plataforma de la institución se tiene que poner al servicio de esa parte de la sociedad que tiene cosas que contar. A mí me interesa muy poco lo ortodoxo, me interesa mucho más lo contaminado, y me parece que cuando confluyen voces diversas y puntos de vista diferentes se consiguen resultados mucho más interesantes que los que solo los de la mesa podíamos alcanzar. Quiero decir, si sumamos el talento de todos los de la sala, llegaremos a
conclusiones y a resultados mucho más interesantes que si nos quedamos solo con los que estamos en la mesa, ¿no? Igual que eso, todo. O sea, si somos capaces de hacer confluir talentos, seremos capaces de potenciar enormemente aquello que somos, que vamos a poder alcanzar como reflexión y como propuesta. Y por otra parte, creo que desde la institución cultural se tiene que trabajar en paralelo y muy estrechamente desde el ámbito de la educación. Ese ha sido también uno de mis caballos de batalla durante estos años, que la educación fuera un elemento crucial en el funcionamiento de la institución, y por lo que se hablaba antes de la falta de presupuesto, desde 2018, cuando conseguimos pasar de 2 millones de euros de presupuesto a 4 millones, 1 millón se va directamente a educación en nuestro presupuesto. ¿Por qué? Pues porque no me parece que la educación tenga que estar supeditada, o el programa educativo de una institución cultural museística, a que una entidad bancaria, energética o de seguros ponga dinero o no en esa institución. Muchos de los principales museos de este país supeditan su programa educativo a tener la subvención de Banco Santander, Banco Sabadell, Iberdrola o no sé quién. No me parece correcto, o sea, porque estamos dejando justamente una parte esencial que tiene que ver con la base, ¿no? que va a transformar la realidad de la sociedad, que es la educación. Estamos dejándolo en manos de empresas que, en definitiva, vamos a terminar haciendo programas educativos que no tengan aristas, no vaya a ser que moleste al patrocinador de turno, ¿no? Pues este tipo de cosas creo que hay que replantearlas junto con muchas otras. Pero sí creo que se debe de tener desde el ámbito cultural y museístico la capacidad, la posibilidad y el compromiso y la responsabilidad de introducirse en esos ámbitos y utilizar esas grandes plataformas, especialmente cuando son públicas y nutridas con dinero público, para contribuir a la evolución, al avance y a la mejora del contexto social y cultural. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, museos, casa de las musas, ¿no? Imaginación al poder. Sería un poquito también debe servir para, aparte para experimentar, innovar, para inspirar y para imaginar, ¿no? Me pongo creativo, me reclaman los camareros allá afuera con el tema de las cervezas y el convoy, se nos agota el tiempo, entonces si os parece voy a tomar una decisión salomónica. Habían 3 preguntas en la sala, os paso el micro para que las formuléis y si os parece nos las respondemos en plan convoy con las cervezas ahí fuera. ¿Os parece? ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, es una pregunta para vosotras como programadoras, directoras de museo, biblioteca, teatro, que es una pregunta que yo tengo también como productora y acompañante de creación, que es, yo considero que los museos, los teatros, las bibliotecas, más que cultura, son contenedores de cultura y que no se tiene que limitar la cultura al teatro, a los museos, al arte plástico y a la literatura. Entonces yo me pregunto, ¿cómo de viable, digamos, es ampliar nuestra visión de la cultura hacia lo popular y empezar a abrirnos a otros ámbitos que no son estrictamente culturales? Porque yo considero que, por ejemplo, la cocina, la mecánica, la construcción de zapatillas, o sea, hay muchos más ámbitos que no son el teatro, el museo y los libros que pueden ser culturales. Entonces, quería plantear esta pregunta para vosotros como programadores, que podéis incitar a artistas y a no tan artistas a formar parte de acciones culturales y no tan artísticas, sino más culturales. Simplemente eso. Muchas gracias. ¿Quiénes eran las otras preguntas? Perdón. Hola, buenos días. Yo quería romper una lanza por las bibliotecas, en general, la biblioteca pública del Estado, esa que está en la calle del Hospital en particular, porque creo que se menosprecia de manera, en la mesa se ha hecho, de hecho. Creo que si hay una institución cultural, si hablamos en términos cualitativos, que más gente atrae en toda la ciudad, es esa institución. Va tanta gente, pónganse un día en la puerta y vean todo el mundo que entra. Entra gente además de todas las razas, religiones, de edades. O sea, igual podemos aprender algo de esa biblioteca en particular. ¿Que está centrada en la lectura pública? Sí, seguramente podría mejorar. Como todo, yo creo que tiene un problema de presupuesto y un problema de personal, porque nunca se ha cuidado aquí en esta comunidad autónoma. En otras se han cuidado y se nota mucho. Pero creo yo que la lectura pública es una cultura muy popular, desde mi punto de vista. Yo podría vivir sin museo, podría vivir sin teatro,
pero no podrías vivir sin ir a la biblioteca a coger los libros. Y además la realidad nos indica que no hay es una institución en la que no hay ninguna barrera, entra gente todos los días continuamente, con lo cual creo que igual podríamos comentar un poco el tema de la biblioteca sin libros. Ya ni abro, porque ya me parece que son cosas que se disuelven como azucarillos. La última. Hola, bon dia. Jo volia plantejar-vos, hem parlat d'una mena de cercle viciós, ¿no? De círculo vicioso que se ha generado entre la alta cultura fetichista, paternalista, de la cual hemos estado hablando, y de la desafección de la gente, ¿no? Estamos hablando de que estamos en malos tiempos para la democracia, entre otras cosas, porque no hay afección, y creo que desde la gestión cultural, los gestores culturales o hasta este momento sí que se ha contribuido a esa desafección, efectivamente planteando una cultura desde arriba, elitista, para una serie de personas que ya tienen sus propios privilegios y no hemos podido llegar a ellos. Aquí tenemos ejemplos de que ese círculo vicioso se puede romper. Y habéis hablado de algunas resistencias a ese cambio. Por un lado está el propio sector, cierto elitismo, ¿no? Esnovismo, incluso. También hablamos del funcionariado gris, esa masa gris que es completamente resistente al cambio por generación, por hábitos, por costumbre, por una serie de causas que podríamos seguir describiendo. Pero creo que nos queda, no hemos hablado de la tercera pata, que es la comunicación. Ha habido una compañera que ha dicho, si no se cuenta, no existe. Los medios, bueno, ya sabemos cómo está la prensa cultural, que está fatal, pero es que los medios no saben explicar ese tipo de proyectos. Es mucho más fácil explicar un estreno teatral que hablar de un proyecto en el cual se está trabajando con los vecinos en un barrio, porque es que no tiene glamour y no vende. Eso es como cosas de señoras mayores, ¿no? Porque además tiene todo este tipo de componente incluso patriarcal en algunas cuestiones, ¿no? Es decir, cómo llegamos, se han hecho muchísimas cosas, tenemos muchísimos ejemplos, que no, quitando los frikis que hemos seguido todo lo que hacemos y tal, que es de autoconsumo, a la gente no ha llegado porque es la prensa, la comunicación, no llega hasta ahí, ¿no? Bueno, ya hablaremos con las cervezas, pero creo que era una pata que nos faltaba, una resistencia que nos faltaba por describir. Gràcies. Val, doncs moltes gràcies i només per tancar, agrair a tots els participants d'aquesta taula, als ponents de les sessions anteriors, a Pau i a Màrcia per tota la tasca prèvia, i podéis ir en paz, que dijo el poeta. Gràcies.